2.826.376 migrantes venezolanos han hecho de Colombia su hogar. ¿Por qué migraron? ¿Cómo ha respondido el Estado y la sociedad colombiana? ¿Van a regresar o ya son parte de nosotros? 10 años de la respuesta colombiana a la migración venezolana. Es un podcast del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en alianza con la Fundación Konrad Adenauer, donde conversaremos con algunos de los protagonistas que han estado al frente de este gran desafío de política pública e integración. En este episodio conversamos con Cristian Kruger, quien se desempeñó como director general de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia entre 2015 y 2020. Fue uno de los primeros funcionarios públicos que tuvo que afrontar la crisis migratoria proveniente de Venezuela. Cristian, ¿cómo surgió Migración Colombia, ¿no? ¿Qué objetivos tenía cuando se creó? Y ¿por qué? Una pregunta muy especial, ¿por qué se adscribió al Ministerio de Relaciones Exteriores? Bueno, primero, pues un cordial saludo para María Clara, para Chomin, para todos los que nos están acompañando. Un gusto siempre estar acá y bueno, muchos años acompañándolos y trabajando y siempre atendiendo las inquietudes del observatorio, lo cual ha sido muy, muy importante para todo ese proceso de la migración en nuestro país. Chomi, para responderte la pregunta, yo trabajé también en el DAS y acordémonos que el DAS era una entidad multifuncional, era una entidad que tenía inteligencia, contrainteligencia, era la sede de Interpol, tenía funciones de policía judicial, pues, evidentemente el tema de migración, etcétera. Era una entidad con muchas funciones, venía con una serie de escándalos que pues, no vamos a entrar a recordar, pero muchos escándalos. Y se tomó la decisión por parte del gobierno nacional de acabar esa entidad. A raíz de esa liquidación, de esa supresión del DAS, nacieron otras entidades. Nació la Unidad Nacional de Protección, que la tenemos todos muy presente. Tenemos también la DNI, la Dirección Nacional de Inteligencia, y pues lo que es Migración Colombia. Otras funciones, muchos funcionarios pasaron a otras entidades, a la Policía, a la Fiscalía General de la Nación, y la idea fue que todos estos funcionarios que trabajaban en el DAS tuvieran una continuidad laboral. Podemos decir que más del 95% de los funcionarios que estaban en el DAS pasaron a todas estas entidades que les estoy mencionando. En su momento empezamos a pensar, bueno, la actividad migratoria, ya para hablar del tema migratorio puntualmente, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué entidad va a ir esta función? Entonces empezamos a revisar, a analizar y dijimos, oiga, Ministerio de Defensa, pero pues el tema migratorio, digamos, después del tema de donde vienen los escándalos permanentes, el tema policivo, el tema de detectives, la vamos a pasar, digamos, al Ministerio de Defensa. No, queríamos cambiar un poco la imagen de la migración en nuestro país. Quienes tienen ya ciertos años se acuerdan cómo era entrar, por ejemplo, al aeropuerto El Dorado, donde lo atendía un oficial de migración con una ventanita negra. No tenía ni siquiera un uniforme, digamos, preguntaban a gusto el consumidor del funcionario, ¿usted para qué viene? ¿Usted qué hace? No había, digamos, un orden, digamos, y un proceso, un manual de funciones, etcétera, para hacer ese ejercicio. Entonces dijimos, no, queremos cambiarle la imagen a la migración en nuestro país. De ahí también pensamos en el Ministerio del Interior, ¿sí? En muchos países la función migratoria está en cabeza o de la Secretaría de Gobierno o del Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque la policía está ahí. Sí, porque la policía es la que funciona en esa entidad. En el caso de Colombia, el Ministerio del Interior, primero la policía no está en ese sector y segundo, el Ministerio del Interior, pues que es quien lidera la agenda legislativa del país. Dijimos, no queremos una entidad politizada que empiecen entonces ahora a decir, oiga, es que yo soy del Caquetá o yo soy del Putumayo o yo soy de Guaviare o yo soy de La Guajira, etcétera. Yo quiero que mi director de migración en esa zona sea de mi partido político. Entonces quisimos evitar ese ejercicio y empezamos a analizar otros sectores y ahí llegó el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene mucha afinidad con las funciones migratorias en nuestro país. ¿Por qué? Porque es la que fijaba la política en materia migratoria en Colombia y la fija actualmente también. ¿Por qué? Porque es la que expide las visas, una relación también con una estrecha relación con Migración Colombia. Y también porque en el tema y en el marco multilateral, bilateral, el tema migratorio siempre es un aspecto que está en la agenda de los países y qué mejor
que estar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, además para prestar un buen servicio, y creo que con todo lo que está pasando en nuestro país, pues fue un gran acierto. Digamos, este tema migratorio está en la agenda multilateral, está en la agenda binacional, y creo que este ejercicio que se hizo y la decisión que se tomó en su momento, pues fue la más acertada, y hoy, gracias a eso, tenemos una entidad muy importante a nivel nacional. Cristian, ahora situémonos hace 10 años. ¿Qué pasaba en materia migratoria en Colombia antes de 2015? ¿Y qué pasa en 2015 con esta crisis de expulsiones y de deportación de colombianos desde Venezuela? ¿Y cómo asumió este tema o este momento tan complejo Migración Colombia? Sí, ahí esa muy buena pregunta. El giro que dio Colombia en materia migratoria en ese momento fue de 180 grados. Fue una primera alerta que se tuvo. La cifra lo dicen todo. Antes del 2014, 2013, el número de extranjeros residentes en nuestro país no superaban los 130.000, 140.000 en una población de casi 50 millones de habitantes. Es decir, estamos hablando que la cifra porcentual es mínima. La primera alerta la recibimos en ese momento, María Clara, la recibimos en el 2015, cuando el régimen de Maduro tomó la decisión de cerrar las fronteras con Colombia. Ustedes se acuerdan, fue un año largo, y expulsar a muchos colombianos. Estamos hablando que recibimos más de 22.000 colombianos en las fronteras de un día para otro. Es decir, con la intención, digamos, no de continuar hacia el interior de Colombia, sino nos los dejaron en los puestos de control, literal. Llegaban buses, personas de las autoridades venezolanas a dejarnos estas personas allá. Empezaban a revisar en las fronteras, no podemos olvidar tampoco eso, las casas de los colombianos en las fronteras, y las ponían demoler o revisar, etcétera, y demolieron muchas casas. También a muchos compatriotas nuestros les pusieron bolsas negras, no se nos puede olvidar, en la cabeza para sacarlos de Venezuela. Es decir, el trato, digamos, realmente fue totalmente vulnerable contra los connacionales. No se respetó nada en ese sentido, y estas personas nos las dejaron en los puestos de control. Es decir, hoy en día vemos una migración que entra y sale, ¿sí? Y después de eso una migración, pero uno recibir connacionales, recibir más de 22.000 de un día, de una semana para otra en nuestros puestos de control, pues, digamos, prendió las alarmas. Prendió las alarmas, y ahí lo que empezamos a hacer es a buscar cómo hacíamos para que estas personas se pudieran incorporar nuevamente a su país, porque estamos hablando de colombianos. Entonces ahí empezamos a mirar quiénes tenían un arraigo con Colombia, dónde tenían sus familiares. Se empezaron a dar subsidios de arrendamiento también para que las personas pudieran empezar a trabajar, y se les daba, digamos, una ayuda, digamos, temporal, una ayuda económica para que pudieran hacer eso. Pero tuvimos, si ustedes se acuerdan, en las fronteras más de un mes, personas en albergues con carpas. Eso fue un trabajo articulado, no solamente fue Migración Colombia, fue la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el ICBF, el SENA también, porque empezamos a hacer unos ejercicios de emprendimiento, de cómo podíamos incorporar nuevamente estas personas al país en materia económica. Entonces fue un ejercicio muy articulado, fue un ejercicio donde el presidente de la República estuvo al frente también de esta situación. Desafortunadamente eso no pasa hoy, pero en ese momento se dio y continuó en el siguiente gobierno. Pero, digamos, ese fue el ejercicio que se hizo en ese momento, y eso prendió las alarmas para entender que la migración ya no era solamente recibir personas por los aeropuertos, por los puestos de control fronterizos, sino que la migración en nuestro país iba más allá. Y entonces ahí fue, digamos, como una alerta, digamos, para que entendiéramos que teníamos que empezar a trabajar de la mano con otras entidades, que teníamos que empezar a entender la situación de los países vecinos. Nunca nos lo imaginamos de Venezuela, nos lo imaginamos realmente más de otros países, pero Venezuela, un país con las mayores reservas petroleras del mundo, con una economía, digamos que, pues hoy en día no podemos hablar de economía en Venezuela, pero en su momento era un país, digamos, que era buscado no solamente por colombianos, sino por otras nacionalidades para llegar allá. Pero bueno, llegó el momento y fue Venezuela quien estuvo en esa situación, y Colombia siempre fue de puertas abiertas en ese sentido. ¿Te interesa lo que sucede en Venezuela y esto cómo afecta a Colombia? Ahora en la Universidad del Rosario puedes inscribirte en estudios venezolanos. La cátedra del Observatorio de Venezuela, que aborda temas políticos, económicos, militares y de la relación bilateral. Ingresa a la página de la Universidad del Rosario y dirígete a Educación Continua.
Cristian, una vez superado este episodio tan difícil, donde efectivamente la respuesta humanitaria, incluso temas de nacionalidad para las esposas, hijos de estos colombianos, realmente se movieron de una manera muy rápida, luego de este episodio, ¿en qué momento realmente Colombia empieza a darse cuenta que ya no son solamente colombianos o familiares de colombianos, sino que Venezuela empieza a migrar y empieza a haber implicaciones muy fuertes, no solamente para Colombia y la región? ¿Qué tiempo pasa de 2015 Sí. en adelante para... 2015 tuvimos la frontera cerrada. En teoría, y lo pongo entre comillas, nadie podía entrar ni salir. Eso fue un año aproximadamente. Ahí, digamos, quedaron muchas familias fracturadas, digamos, en materia migratoria, porque pues en las fronteras, además, pues las familias generalmente eran colombo-venezolanas, pero entonces quedaron unos al otro un lado, los otros al otro lado. Entonces ahí sacamos una serie de actos administrativos, de decretos para que los niños pudieran ingresar, para darle la nacionalidad, etcétera. Pero digamos que fueron ejercicios que se hicieron durante ese tiempo. Buscamos algunos acercamientos con las autoridades venezolanas para abrir la frontera, porque realmente lo que estábamos viendo era pues el tema del contrabando, el tema de actos ilícitos en frontera, el tema de seguridad en frontera, con simplemente firmar un decreto, digamos, y cerrar las fronteras. Eso no funciona en la vida real. Uno no cierra una frontera realmente, y menos una frontera colombiana con más de 2.200 kilómetros de frontera. Entonces nos empezamos a preparar desde ahí y empezamos a ver un incremento. La frontera se volvió a aperturar en el 2016, pero digamos que las cifras, digamos, de crecimiento migratorio de Venezuela, de migración desde Venezuela, hablamos de venezolanos, de colombianos retornados y de otras nacionalidades, las empezamos a ver a finales del 2016, principio del 2017, que empezamos a ver un número importante de migrantes en nuestro país, de migrantes que no tenían los requisitos legales, digamos, para estar en nuestro país. La normatividad colombiana en ese momento era muy cerrada, era muy complicada. Yo creo que, entre otros aspectos, Colombia no ha sido atractivo, no fue atractivo para los migrantes porque es decir, era más fácil sacar otras nacionalidades que la colombiana. Entonces no era atractivo, pero empezamos a ver que más allá de la normatividad, pues estaban llegando a nuestro país, y no para vivir mejor, sino realmente para subsistir. Entonces ahí, en ese momento, finales 2016, principios 2017, fue que empezamos a hacer ejercicios igualmente para poder regularizar, digamos, toda esta población migrante a nuestro país. Desde el principio la mentalidad de los gobernantes fue: oiga, tenemos que identificar estas personas, tenemos que incorporar a la vida productiva a estas personas, tenemos que darles atención a los niños, atención en salud, etcétera. Entonces, desde un principio, la recepción, digamos, por parte de las autoridades colombianas siempre fue de flexibilidad, siempre fue de atraer esta población, porque siempre la línea era: oiga, qué bueno que aporten a nuestro país, qué bueno darles la mano, pero también, digamos, qué bueno que podamos encontrar en Colombia un país con una historia de migración. No podemos olvidar todos nuestros países vecinos: Venezuela, el mismo Venezuela, Brasil. Bueno, Brasil, digamos, aunque es un país vecino, no tenemos tanto lazo, digamos, seguramente por el idioma y por el tema geográfico, pero Perú también es un país con una historia migratoria, Ecuador, donde también hay muchos colombianos, Panamá, pues no hablemos. Entonces, estábamos también en mora, digamos, de que Colombia, digamos, tuviera su momento, y pues el momento se dio empezó hace en el 2015, digamos, de alguna manera fue la alerta, pero ya el crecimiento de una manera importante se empieza a dar desde el principio de 2017. Mira, Cristian, hasta la llegada de este fenómeno de la migración venezolana, Colombia no había tenido una historia, digamos, de inmigración importante, ¿no? ¿Qué ventajas y obstáculos crees tú que tuvo Colombia para abordar, digamos, este tema de la migración venezolana, que al final fue un cambio de paradigma importante? Sí, muy buena pregunta, digamos, porque lo que uno ve es, Colombia era, como les decía, un país cerrado a la migración realmente, desde el punto de vista normativo, ¿sí? Esto, digamos, la oportunidad que vimos fue básicamente oiga, está llegando una población migrante con unas capacidades que no tenemos en nuestro país y que debemos aprovechar. Y yo, para responderte la pregunta, vi muchas oportunidades que todavía siguen, es más, siguen con mayores retos hoy en día, creo, que en su momento. Pero vimos tres momentos: una migración inicial que tenía un poder adquisitivo
muy importante, que digamos es una población que se puede incorporar en cualquier parte del mundo porque pues llegan con un capital, digamos, llegan a generar empresa, a aportar, etcétera, que es positivo. Después llega también una migración con una capacidad, pues, digamos, en una segunda etapa, con una capacidad y unos conocimientos, unos perfiles académicos, digámoslo puntualmente, interesantes, ingenieros petroleros, bueno, unas capacidades, digamos, que no tenemos en Colombia. Colombia, digamos, las profesiones están muy enmarcadas, eran, en ese momento, hoy en día se ha abierto mucho más, pero en su momento eran los mismos economistas, administradores, hoy abogados, etcétera, etcétera, ingenieros, pero empezaron a llegar unos perfiles muy interesantes a nuestro país, músicos, artistas, digamos que en Colombia el desarrollo artístico no ha sido tan importante y tan relevante, no podemos decir mentiras, son muy pocos los casos, pero en Venezuela empezaron a llegar de Venezuela muchas personas con esas capacidades. Y en tercer lugar, digamos, o en una tercera etapa, en una tercera etapa, mejor, personas con una mano de obra que ya no se estaba desarrollando en nuestro país, ¿sí? Como pasó en Venezuela en algún momento, se llevaron muchas personas de Colombia hacia allá para, por ejemplo, el tema agrícola, que pues en este momento se cambió el papel y están llegando a nuestro país muchos hermanos venezolanos a trabajar en esos temas. Hablamos del tema floricultor. Si ustedes van a la sabana de Bogotá, van a encontrar mucha mano de obra en temas de floricultura, en temas de, sí, floricultura, en temas agro, en temas de papa, en temas de zanahoria, bueno, en general en muchos de esos temas, y ni qué hablar en el tema de café, donde las cosechas ya últimamente es grano colombiano, podríamos decir que, digamos, de alguna manera logrado, digamos, por hermanos venezolanos que son los que siembran, que son los que cosechan, que son los que recogen, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esas tres etapas son muy importantes, que yo creo que ha sido una oportunidad para Colombia. Retos muchos, el tema de simplemente afiliarlos al sistema de seguridad social fue un tema que me tocó a mí, y la misma estructura ya ni siquiera jurídica, sino tecnológica en nuestro país estaba para cédulas de extranjería y para cédulas de ciudadanía. Si hoy en día ustedes miran todas las posibilidades que hay para una cuenta bancaria, para afiliarse a un sistema de seguridad, eso sale un listado gigante de cosas, precisamente por eso. Pero lograr eso no es que se me ocurrió hacerlo, sino eso era hablar con el Ministerio de Salud, eso era hablar con el Ministerio de Transporte, etcétera, para que estas personas que llegaran pudieran, digamos, afiliarse a un sistema de seguridad social, pudieran sacar una licencia de conducción. Bueno, en fin, todo eso, la propia estructura tecnológica del país no estaba ni siquiera dada para eso. Entonces, cada paso que se da, uno lo ve fácil hoy en día, pero en su momento, pues fue un ejercicio muy complicado. Hablemos ahorita de la tarjeta de movilidad fronteriza, ¿no? Un instrumento que estuvo muy ligado pues, a la gestión que tuviste de Migración Colombia. ¿Cómo se gestó este instrumento y cuáles fueron sus resultados a tu juicio? Sí, esa tarjeta se derivó del cierre de la frontera por parte de las autoridades venezolanas. Colombia nunca cerró las fronteras. Pues la cerraba en época electoral, pero pues eso era tradición y eso es por otros temas. Fue un ejercicio que empezamos a hacer con el SAIME, ¿sí? Con el SAIME empezamos a reunirnos, dijimos vamos a abrir la frontera. Anteriormente esa frontera era totalmente libre, digámoslo de alguna manera, no por un acuerdo bilateral, sino por costumbre, digámoslo de alguna manera. Y las personas, los venezolanos entraban a Colombia hasta cierta zona y los colombianos a Venezuela hasta cierta zona, sin necesidad de presentar documentos, sin necesidad de sellar, sin nada. Entonces se empezó a hacer ese ejercicio en esa época del cierre, y lo que hicimos fue acordar con las autoridades venezolanas que íbamos a implementar una tarjeta de movilidad fronteriza para saber quién entraba y quién salía, ¿sí? Hicimos todo el ejercicio, firmamos documentos, nos faltó ponerle sangre, llegó el día de la apertura, donde se iba a implementar. Primero era un papelito, eso ha tenido un desarrollo, un papelito para 10 entradas y 10 salidas, que ya les cuento la evolución de eso, y lo iba a implementar también Venezuela, ¿sí? Entonces llegó el día de la apertura y pues no es de extrañar, las autoridades venezolanas desconocieron que se había hecho ese ejercicio que tenemos firmado, que se iba a implementar, y que ahora eran las autoridades colombianas las que estaban poniendo las trabas para el movimiento migratorio en las fronteras, para ese flujo migratorio en las fronteras. Entonces, de ahí nació ese documento. Nosotros ese documento, que era un papel, literal, lo recibíamos, lo poníamos en una caja, y procesar toda esa información era prácticamente imposible. Entonces dijimos, tenemos que
sacar otro procedimiento diferente, otro documento diferente, y ahí nació la tarjeta de movilidad fronteriza, ya que uno podía imprimir, podía, digamos, entrar y salir con ese documento, y además nos sirvió mucho para generar planeación en materia migratoria, porque ya sabíamos, eso estaba solamente elaborado para la movilidad en frontera, nomás, sí, para esos 2.200 kilómetros, solamente para eso, pero ya sabíamos qué edades tenían las personas que ingresaban, qué profesiones, a qué venían, si venían a estudiar, si venían a temas de salud, si venían a comprar, si venían a trabajar. Particularmente no establecían mucho a trabajar porque necesitaban otros requisitos, pero digamos, ya a esas alturas uno quería tener un poquito de información, un poco más de información para poder generar política pública en materia migratoria. Y así fue que nació, ¿sí? Y que se fue implementando. Ya empezamos a ver posteriormente pues, la evolución de eso, que encontrábamos en Bogotá hermanos venezolanos con tarjeta de movilidad fronteriza, encontraban en Ecuador personas ya en Nariño, mejor en Ipiales, personas con tarjeta de movilidad fronteriza. Entonces ahí empezamos a ver la necesidad de implementar otros documentos para lograr, digamos, una regularización, una identificación de estas personas en nuestro país. Sí, nos acabas de dar alguna pincelada, ¿no? Pero ¿cómo fue esa relación con las autoridades venezolanas a lo largo de tu gestión? Muy difícil porque, pues, digamos, las autoridades venezolanas, que yo no las llamaría hoy en día autoridades venezolanas, sino las personas que están al frente en esas tareas, nunca cumplían y salían con cifras que no existían y salían con información que no tenía ningún sentido, digamos, ni lógica. Siempre se les respondía en su momento con las cifras reales, con estadística real, pues teníamos en migración hay equipos, digamos, que sí tienen información, que pueden hacer ejercicios de planeación, etcétera. Pero fue muy difícil y pues la anécdota que les acabo de contar de pues, la tarjeta de movilidad fronteriza, el ejercicio inicial era pues identificar, digamos, ese flujo migratorio en frontera, porque la preocupación, entre otras, de los venezolanos, de quienes estaban en ese momento dirigiendo el SAIME, pues identifiquemos a las personas, pero hay más inseguridad cerrando una frontera, firmando un papel, un acto administrativo, que realmente más bien controlar todo el ejercicio que se está haciendo. Muy difícil, digamos, nunca hubo una relación, realmente el único acercamiento fue ese. Estuvimos en Puerto Ordaz, me acuerdo, antes de la apertura nuevamente de las autoridades, estaba el mismo Maduro, digamos, encabezando ese ejercicio, se le habló de la tarjeta de movilidad fronteriza, apoyó la tarjeta de movilidad fronteriza, llegó el día de la apertura, sin nada, sin ponerse rojos ni nada, eso nunca se hizo, eso nunca existió. Usted lo que está haciendo es poniendo trabas para la apertura de la frontera, pero pues, no, digamos, eso no es de extrañar, digamos, en un régimen de esa naturaleza. Cristian, y siguiendo en esta línea de la necesidad de articulación, quería preguntarte cómo fue la articulación con gobiernos locales, que sabemos que era bastante tensionante, y qué espacios se vio obligada Migración Colombia al gobierno para crear y tener ese diálogo con ellos. Fue muy difícil, digamos, porque claro, la migración empezó primero fronteriza, digamos, se empezó a extender. Lo primero era Cúcuta, La Guajira, norte de Santander, Arauca, digamos, donde había digamos, un flujo importante en toda la frontera, pero en esos 3 sitios yo creo que era donde más había un impacto en ese sentido, y empezó a crecer en todo el territorio nacional. Y obviamente, pues las autoridades locales, María Clara, y eso es una anécdota, pensaban que migración hacía todo. Entonces, cuando había un migrante con problemas de salud, ¿dónde está Migración Colombia? Donde había un migrante que por algún X motivo estaba incurso en un delito, que ¿dónde está Migración Colombia? Que los niños, que ¿dónde está Migración Colombia? Entonces, claro, yo empecé a viajar, pero yo era solo en ese ejercicio, recibiendo todas las solicitudes de los gobernadores, de los alcaldes correspondientes, etcétera, y yo transmitía la información, ¿sí? Porque Migración tiene unas funciones, la policía tiene unas funciones, el ICBF tiene unas funciones, cada entidad tiene unas funciones, no solamente para nacionales, sino para la población que habita en un territorio. Entonces, yo veía que, por ejemplo, hablaba con el Ministerio de Defensa, un ejemplo. Señor Ministerio, es que necesito esto, a ver si me ayudan con esto, etcétera, etcétera. Uno de director hablándole a un superior, pues es complicado aquí y en cualquier parte del mundo, ¿sí? Porque pues cada uno tiene sus temas. Entonces, de ahí, digamos, de esa necesidad de articulación, en su momento hablé con el presidente y le dije, presidente, yo necesito una persona que esté
Casa de Nariño, articulando y que tenga la autoridad para poder, digamos, distribuir las tareas desde la Presidencia de la República. Y de ahí vino el cargo de la Gerencia de Fronteras, ¿sí? Donde estuvo Felipe Muñoz. Entonces, de ahí viene y ahí empezamos a viajar de manera coordinada, digamos, con otras entidades también, y ahí nacieron esas mesas que ustedes se acuerdan, no sé si todavía se hagan, yo creo que ya no se hacen, pero eran muy productivas porque uno tomaba atenta nota y generaba actividades y acciones para atender esa situación, ¿sí? Tema de salud, por ejemplo, oiga, es que lo atendimos y entonces para recobrar esto no podemos, entonces con la tarjeta de movilidad fronteriza, con el PEP, que de pronto más adelante vamos a hablar, que era una forma de identificación y que las entidades pudieran recobrar, digamos, esos gastos en salud que se estaban haciendo para los menores de edad, ir a los colegios también. Entonces, ¿cómo hacemos para que en el PAE, digamos, una persona esté plenamente identificada? No, pues con este documento, con todo, también con el tema penal, digamos. La gran mayoría de venezolanos son personas de bien, yo diría que todos, salvo algunas muy pocas excepciones que lo que hacen es dañar, digamos, esa imagen, ¿sí? Pero entonces también nos decían, oiga, pero es que yo los estoy capturando en flagrancia y uno de los principios para el proceso penal es la plena identificación del sujeto, ¿sí? Entonces, pues no la tenían los consulados de Venezuela, obviamente, pues uno llamaba, oiga, cónsul, usted me ayuda a identificar a esta persona, porque así funciona internacionalmente, cuando uno coge cuando las autoridades, digamos, capturan, digamos, a un extranjero que no está identificado, pues uno lo que hace es acudir, digamos, a las autoridades de ese país para lograr la plena identificación de estas personas y poder adelantar todo ese proceso. Pues obviamente las autoridades o la representación venezolana en nuestro país, cero respuesta en eso, volviendo, Chomin, a lo que decías, cómo era ese trabajo, cero, nunca nos ayudaron en absolutamente nada, pero era una necesidad que se tenía en las regiones, volviendo a tu pregunta, y a nivel nacional. Entonces ahí empezamos a hacer todo ese ejercicio, las mesas, etcétera, empezamos a articularnos con todos, etcétera, que digamos, esa es parte de la evolución que se ha tenido, que yo creo que fue un ejercicio positivo, digamos, el establecimiento de esa gerencia y esa articulación con todas las entidades y todos los sectores en nuestro país para empezar a ordenar la migración, que era lo que queríamos, digamos, en su momento, empezar a incorporar esa población a la vida productiva del país y darle la mano a esta población, ¿sí? Entonces, ese fue, digamos, como las necesidades de las regiones, hacerlo. Yo tuve que viajar, no sé, como casi 2 años recibiendo. Yo mandaba comunicaciones a todos los ministerios, etcétera, pero a veces la respuesta, cada uno apagando sus incendios, como decimos nosotros en sus sectores, si no había algo desde presidencia haciendo el ejercicio, pues era muy difícil. Entonces, así fue, digamos, como nació la gerencia y como nacieron esas mesas para entender, digamos, las necesidades desde el territorio que se tenían para atender todo este fenómeno migratorio. No se pierda el libro 10 años de la respuesta colombiana a la migración venezolana del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en alianza con la Fundación Konrad Adenauer. Puede descargarlo en la sección de libros de la página web del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Cristian, hablemos ahora del permiso especial de permanencia, el famoso PEP, ¿no? Que fue el primer gran instrumento que hubo para comenzar a regularizar a esa gran proporción, digamos, de población venezolana que estaba de manera irregular en el país. ¿Cómo fue todo ese proceso de implementación? Y muy importante, ¿qué enseñanzas obtuvieron de él para posteriores instrumentos de regularización que se llevaron a cabo después? Todo esto ha sido un proceso. No existe un libro, no existe un ABC para atender, digamos, los fenómenos migratorios. Cada fenómeno migratorio tiene sus características particulares. No es que haya un libro que uno se estudie, entonces los de Siria los manejamos así. No, eso no existe. Entonces, todo fue un paso a paso, un proceso. Y ese nació a raíz, nosotros pensamos inicialmente, no, esto es solamente TMF, frontera, etcétera, vamos a manejarlo. Pero empezamos a ver este fenómeno de personas, digamos, de hermanos venezolanos en otras zonas diferentes a la frontera. Entonces dijimos, oiga, tenemos que empezar a revisar, a regularizar esta situación. Entonces, primero fue la tarjeta de movilidad fronteriza, el PEP. Entonces, empezamos a ver muchos, eso ya lo sacábamos por sistemas, muchos venezolanos que ingresaron con pasaporte, pero ya vencidos, no habían vuelto a salir. Entonces, estaban irregulares. Ingresaron de manera formal, pero no han salido del país. Entonces dijimos, oiga,
pues demos la mano y empecémoslos a regularizar y digamos que aunque tengan el pasaporte vencido, aunque se hayan superado el tiempo de permanencia, se les va a dar la oportunidad de sacar el PEP. Entonces ahí salió, realmente es un solo PEP, ¿sí? Solo que le dicen el PEP 1, PEP 2, PEP 3, porque en la medida en que iba creciendo la necesidad, pero los requisitos eran los mismos, ¿sí? Era exactamente lo mismo, pero se empezó digamos, a crecer. Entonces sacamos un PEP, el PEP inicial, donde decíamos, estas personas que entraron hasta tal momento, etcétera, etcétera, pueden sacar su permiso especial de permanencia. Y empezamos a ver, oye, no, pero es que hay más. Entonces, el PEP 2. Sacamos, si ustedes se acuerdan, el PEP RAM, que es exactamente, es un PEP, pero el RAM, el Registro Administrativo de Migrantes, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicimos? Y ese yo creo que ha sido uno de los ejercicios reconocidos a nivel mundial en materia migratoria. ¿Por qué? Porque escoger una población muy grande, sin ni siquiera papeles, ¿sí? Porque en Venezuela no se expiden papeles y pedir una copia de un documento es prácticamente imposible y abusan, digamos, de la ciudadanía cobrando valores que no corresponden. Entonces dijimos, no importa, usted acérquese, no me acuerdo cuántas mesas se establecieron a nivel nacional, 600, 700, bueno, eso era una cantidad de mesas, acérquese usted y simplemente con su expresión, con su información, nosotros vamos a creer en usted y vamos a registrarlo acá en esta base de datos. ¿Para qué? Para saber quiénes están en nuestro país, porque muchos tenían miedo de acercarse a las diferentes autoridades porque no tenían un solo documento. Entonces dijimos, no, acérquese, nosotros lo vamos a registrar y todos esos que se acercaron, digamos, y consignaron su información, tuvieron también la oportunidad de sacar el PEP, ¿sí? El PEP RAM, que ese ya era ni siquiera sin pasaporte ni nada, la información de la persona. Y después sacamos un PEP, si ustedes se acuerdan, en la frontera para los militares que querían entrar a Colombia para darles esa posibilidad. Los requisitos todos son, digamos, el PEP es uno solo, pero digamos, se fue ampliando, digamos, de acuerdo a las necesidades. Tenía un problema, ¿sí? Y por eso, digamos, después sacamos el estatuto, yo no lo saqué, lo sacó el siguiente director, Juan Francisco, pero se quedó hecho, digamos, quedó hecho durante la administración mía y también con Felipe y con Margarita Manjarres, una persona que trabajaba o trabaja en Cancillería. Sacamos ese documento que después lo lanzó el presidente Duque. ¿Cuál era el gran problema que tenía el PEP? Que el PEP, digamos, por el volumen, no teníamos la capacidad de recibir a todos los migrantes en las sedes de migración para poderles entregar una especie de cédula con toda su información. El problema que tenía es que no tenía la información biométrica, ¿sí? Como la cédula tiene su huella, hay en otros países es el iris, etcétera, pero no tenía eso y eso empezó a generar algunos problemas de falsedad, también dentro del proceso penal, también para las afiliaciones al sistema de seguridad social, también para mil cosas. Pues un documento tiene que tener una identificación biométrica. Entonces, uno de los principales problemas fue ese y a raíz de eso lo que dijimos fue, ¿sabe qué? Vamos a consolidar todo lo que hemos hecho en un documento. Un documento que además de la información propia de la persona, pues tenga información biométrica. Y de ahí, digamos, nació, digamos, ese documento posterior. Entonces, digamos que hasta ahí, todo lo ejercicio que se ha hecho por parte de las autoridades migratorias fue de identificación, incorporación de esta población, digamos, plena identificación, aportes, derechos, obligaciones, como cualquier ciudadano, como cualquier extranjero en otro país. Esto fue lo que, digamos, se buscó hasta ese momento. Hay muchos más retos hoy en día. Cristian, justamente todo este proceso que nos cuentas de decisión de política pública fue un proceso de varios años. Como director de Migración Colombia, tanto en el gobierno Santos como en el gobierno Duque, ¿cómo fue ese proceso de continuidad, de empalme, de transición de un tema tan urgente y en el que estaban pensando muchas veces en caliente para poder solucionar las crisis humanitarias? Eso fue un gran mensaje para todas las autoridades, todos los políticos en nuestro país, que no todo lo que se haga en un gobierno es malo, ¿sí? Simplemente porque cambian de gobiernos, etcétera, todo lo que viene anteriormente es malo, no. El presidente Duque en este momento se dio cuenta de la importancia de generar una política de Estado, digamos, para la atención de la población migrante en nuestro país. Y eso fue lo primero, ¿sí? Él entendió que se tenía que seguir, digamos, en esa línea. Es más, cuando él estaba en campaña, él mismo decía, oiga, yo prefiero saber quiénes son mis vecinos a no saberlo. Si ustedes se acuerdan, prefiero que aporten a nuestro país, prefiero que no sean abusados de alguna manera, tratados de manera incorrecta en materia laboral, por ejemplo, porque creamos también unos grupos en su momento, que son muchas anécdotas,
las que se tienen con el Ministerio de Trabajos, en la que íbamos a hacer inspecciones en diferentes sitios, pero lo que nos dimos cuenta, lo que se dio cuenta ese cambio de gobierno era, oiga, migración lo viene haciendo bien, ha implementado unas políticas, digamos, es un fenómeno complejo, pero se ha venido trabajando, digamos, de una manera responsable, tratando de, digamos, incorporar esta población, lo que se viene haciendo es positivo, etcétera. Se tiene que seguir en esa línea y uno dijo, hasta ese momento uno dijo, oiga, qué bueno que el país, que las autoridades se den cuenta que hay problemas más allá, digamos, de los temas políticos, de gobierno, etcétera, sino que hay temas que se tienen que tratar como políticas de Estado, ¿sí? Y hay una continuidad, exactamente una continuidad, se entendió ese ejercicio que se hizo hasta ese momento, pero pues desafortunadamente uno ve que esas cosas actualmente y en este gobierno, pues ya, digamos, se han venido perdiendo de una manera importante. Cristian, en el marco del estallido social del 2019 se produjo la expulsión del país de algunos nacionales venezolanos. ¿A qué obedeció esta medida y cómo se gestionó el asunto? Chomin, muy importante pregunta. Eso fue efectivamente como en octubre del 2019, si mal no estoy, y cada caso de esos que estás mencionando se manejó de manera individual, ¿sí? No se cogió un grupo, pero se manejó de manera individual, con información de inteligencia de la policía, con información de seguridad nacional, digamos, que es propia, digamos, en este tipo de actividades. Y lo que se hizo fue hacer ese ejercicio, digamos, de expulsión de estas personas, que si bien Colombia siempre ha tenido, digamos, hasta ese momento una solidaridad con todo este proceso, una flexibilización con todo este proceso, pues yo no me imagino otras personas, unos colombianos en el exterior, en el mismo Venezuela, rompiendo buses, tapando vías, etcétera. Digamos que son cosas, digamos que si bien uno es solidario, flexible, etcétera, uno no puede permitir como autoridad migratoria, que no se nos puede olvidar que la autoridad migratoria es una entidad la Migración Colombia es una entidad de seguridad, ¿sí? Que eso no se nos puede olvidar porque a veces se confunde un poco cuál es la finalidad de Migración Colombia, y si ustedes miran en su artículo primero se habla, es una entidad de seguridad. Uno no puede permitir que personas extranjeras vengan a nuestro país a afectar el orden público y la seguridad. Entonces, con base en esa información individual y particular de cada uno de estos sujetos, se procedió conforme establece la ley, y ese fue el ejercicio que se hace. Que muchas personas no lo comparten, que muchas personas no van en esa línea, tienen todo el derecho, pero realmente cuando uno ve que este ejercicio se hizo con base en los procedimientos colombianos, con base en una información individual y particular de cada una de estas personas, pues no entiendo por qué, digamos, se presentan, digamos, esta clase de situaciones como se presentaron en su momento. Y repito e insisto, yo no me imagino un colombiano en Alemania tapando las vías, rompiendo los buses, los camiones, etcétera, haciendo incendios, afectando la seguridad de un país. Pues no sé si de pronto la ley solamente aplica para los extranjeros en Colombia y los colombianos en el exterior no les aplica. Entonces, yo creo que ese es un mensaje importante. Si volviera a pasar eso y fuera director de migración, lo volvería a hacer de la misma manera, porque el procedimiento fue totalmente transparente desde el punto de vista de procedimiento, pero evidentemente la información de seguridad y de inteligencia es una información de carácter reservado y confidencial. Cristian, cambiando de tema, pasando ahora a la migración por el Darién. Entre 2022 y 2024 se han movido más de 1 millón de personas por esta ruta. En el 2025 claramente, prácticamente no existe esta migración. Hay rutas, cerca de 2.000, dice Migración Panamá, que se han movido, pero comparado con lo anterior, era muy fuerte. ¿Se preveía que los venezolanos iban a sumar a esas nacionalidades? A ver, ese es un fenómeno que, digamos, fenómenos migratorios en Colombia, históricos, ese es un fenómeno que siempre ha existido, ¿sí? El del Darién. Ese no es un fenómeno, claro, las cifras son otras totalmente hoy en día, pero la migración por el Darién siempre ha existido desde hace 20 años, ¿sí? Y habían operativos, acordémonos que Migración Colombia tiene funciones de policía judicial, y nosotros hacíamos procesos en materia de tráfico de migrantes, etcétera, etcétera, trata de personas, etcétera. Y ese es un fenómeno que siempre se ha presentado. Antes de esas fechas, María Clara, acordémonos, por ejemplo, la población, los cubanos, ¿sí? Apenas le quitaron la visa a los cubanos en Ecuador, pues los ecuatorianos empezaron a utilizar esta ruta, los cubanos empezaron a utilizar esta ruta, llegando a Ecuador de vacaciones,
y empezaba uno a verlos por todo el suroccidente colombiano, llegando hasta Panamá, Necoclí, La Miel, ya pasando a Panamá, etcétera, haciendo ese ejercicio para llegar, digamos, hacia Estados Unidos. Vimos también muchos haitianos que les tocó migrar en su momento por todo lo sucedido en ese país hacia Brasil para todos los juegos, acordémonos, el Mundial y los Juegos Olímpicos que se hicieron en Brasil. Podríamos decir que los haitianos fueron la mano de obra, digamos, para generar todos esos espacios, toda esa infraestructura en su momento. Se acabaron, migraron posteriormente a Chile. En Chile no encontraron una situación inicialmente bien, pero tuvieron que volver a migrar. Es una nacionalidad que ha tenido una situación muy difícil en materia migratoria, y también los empezamos a ver subiendo hacia el norte. Ese es un fenómeno que lo teníamos contemplado. A mí particularmente, como director de migración, me tocaron muy pocos casos de migrantes venezolanos pasando por el Darién. Yo vi la migración en su momento, mientras hasta el 2020, podríamos decir, era una migración que se daba de sur a sur, es decir, de Suramérica hacia el sur, ¿sí? Entonces, a Colombia llegaron muchos, a Ecuador llegaron también algunos no tantos, digamos, como predicaban en su momento de la movilidad humana, y todo lo que decían era más discurso que realmente algo que sintieran y hicieran. Llegaron muchos a Perú, bueno, y de ahí para abajo Argentina, etcétera, etcétera. Llegaron a Chile, llegaron muchos, pero en los casos de migrantes venezolanos por el Darién hacia el norte realmente eran muy pocos. Y básicamente, ¿por qué? Por el tema de los visados, ¿sí? Generalmente la población migrante que utiliza este tipo de rutas lo hace es porque no tienen la facilidad de obtener visas, ¿sí? Entonces, lo que hace ese resultado, digamos, de no poder tener visas, es que la población tiene que migrar, y migra con documentos o sin documentos. Entonces, ese tema de los visados y la imposibilidad de tener visados, lo que empezó a generar es esa migración terrestre, esa migración irregular que está utilizando pues el tapón del Darién, digamos, de alguna manera, para llegar a otros países. Y ahora con un fenómeno también inverso, ¿no? Vemos también que por las políticas de otros países, vemos que se están regresando, y están regresando por el mismo lugar por donde trataron de salir. Entonces, estamos viendo, obviamente, todas esas políticas de otros países, lo único que está generando es irregularidad en esos países, un maltrato, digamos, a la población en esos países en materia laboral, en muchos sentidos. Ese trabajo, como decían, debajo de cuerda de esta población, abuso de esta población en materia laboral, pues se está presentando, porque realmente trancar una migración, lo tenemos claro, es imposible, ¿sí? No ha podido Estados Unidos tratando de poner su muro en la frontera con México, no lo ha podido hacer, no lo va a poder hacer, porque siempre se va a encontrar la forma de llegar, porque es que las necesidades son muy grandes, y la población en estas circunstancias no es para vivir mejor, ni que es que me gusta Mickey Mouse, ni es que me gusta esto, ni lo otro, como dicen algunos, sino porque realmente necesitan comer y necesitan que su familia tenga comida todos los días. Si uno de padre no hace eso por sus hijos, pues no sé. Entonces, el tema de la responsabilidad, sobre todo para quienes tienen hijos, buscar un mejor futuro para ellos, un plato de comida diario, pues es natural que van a hacer lo que tengan que hacer buscando, digamos, esa mejora. Mira, Cristian, ya para finalizar en un plano más personal, ¿cómo ha impactado en ti el tema migratorio con el que has estado tan ligado en tu carrera profesional? Pues en mucho, Chomin, por varios aspectos. Primero, porque si uno se da cuenta, las historias migratorias en todos los países, obviamente en todos los países, cuando uno le llega una cantidad de personas, digamos, en una población, en una economía sobre todo como la nuestra, pues es un reto bien complejo, ¿sí? Con todas las dificultades que hay en nuestro país, es un reto muy complejo. Pero realmente lo que uno ve hoy en día es una apertura de la sociedad frente a la población migrante. Si ustedes se acuerdan, las personas que ya tienen así como yo, unos años, antes del 2010, uno veía un extranjero por la carrera 15, y uno, uy, todo el mundo se quedaba mirando en Cartagena, entonces uno decía, uy, hoy en día, digamos, esa visión ha cambiado. Se entiende que la población migrante está aportando también a nuestro país, y que si bien es un proceso que en algunos casos dura más, en otros casos dura menos esa incorporación, lo que estamos viendo son casos positivos, digamos,
para el desarrollo de Colombia, para el desarrollo del país. Es otra mentalidad la que está llegando, no somos todos los mismos, sino es otra mentalidad la que está llegando, y ya no solamente vemos población venezolana, sino vemos de otras nacionalidades que están llegando a nuestro país. Y si nosotros entendemos y comprendemos como colombianos que estas personas están llegando buscando aportar al desarrollo de nuestro país, buscando ellos también tener una oportunidad, yo estoy seguro que si empezamos a hacer una migración que, digamos, yo diría que es el siguiente paso, digamos, de un país, digamos, frente a este fenómeno, una migración inteligente, podríamos avanzar en una mejora para todo el país, para colombianos, extranjeros en nuestro país, y podemos buscar, digamos, esos beneficios que se tienen. Yo siempre he dicho que no entiendo, digamos, un país como Colombia, tan grande como Colombia, casi 3 veces el territorio alemán, para comparar un poquito en ese sentido. Un país que tiene muchas necesidades en materia profesional, porque aquí los médicos los conseguimos en Bogotá, en Barranquilla, en Cali, en Cartagena, uno que otro, no hay, pero en Cartagena también, una población tan grande. ¿Por qué no aprovechamos, digamos, esos perfiles, digamos, que se tienen? Eso es un ejemplo solamente. En materia médica, digamos, para llevar médicos, por ejemplo, al Putumayo, yo estoy seguro que si uno lleva un médico venezolano al Putumayo, él se vuelve un ídolo en el Putumayo. Si llevamos uno al Chocó, se vuelve un ídolo en el Chocó, porque es que realmente las necesidades que se tienen, si bien es muy grande, ellos también pueden aportar a esos temas. Entonces estoy seguro que en unos años ya lo empezamos a ver, pero más adelante estoy seguro que vamos a hablar, oiga, qué bueno ese aporte de la población que llegó a nuestro país en materia cultural, en materia profesional, en muchos aspectos, y yo estoy seguro que ese es el siguiente paso. Yo creo que ya el tema de la regularización, que fue por donde empezamos, es muy importante, ¿sí? Porque uno lo primero que tiene que saber es quién está en su territorio, tener información para poder generar política pública en materia migratoria. Yo creo que no nos podemos quedar solamente en la regularización, nos tenemos que quedar realmente en temas de más allá, y la forma de hacer eso es buscando la incorporación efectiva de estas personas. No es solamente darle un documento, listo, usted ya está acá, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esa persona? ¿Cómo la vamos a incorporar? ¿Qué plan le vamos a hacer? La población migrante hoy la vemos en las grandes capitales, pero es que Colombia es muy grande. Si desde el gobierno, si desde las autoridades encontramos esa migración inteligente, esa como lo hacen en muchos otros países, esa identificación de quién es el que está llegando, usted qué cualidades tiene, etcétera, etcétera, yo estoy seguro que podemos encontrar, digamos, también un beneficio adicional en ese ejercicio de desarrollo país, de crecimiento país. Y yo creo que ahora que entramos en campaña, pues ya están en campaña, yo creo que todos los candidatos tienen que empezar a pensar en eso, no solamente en la regularización, que ese ya es un hecho, tiene muchos problemas hoy en día, ¿sí? Pero yo creo que ese ya debe ser un hecho superado, y lo que tenemos que buscar es la incorporación efectiva, una migración inteligente de estas personas para el beneficio de nacionales y extranjeros. Un gana-gana. Gana la persona que está llegando y gana la población también receptora. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por acompañarnos en esta entrevista. María Clara, muchas gracias. gracias. Gracias, Cristian. Yomin, muchas gracias. Es un gusto siempre acompañarlos. Muchas gracias. Los esperamos en el siguiente episodio de 10 años de la respuesta colombiana a la migración venezolana. Tendremos como invitado a Felipe Muñoz, actual jefe de la Unidad de Migración del Banco Interamericano de Desarrollo y gerente de fronteras en Colombia entre 2018 y 2020.